Bueno, entonces ahora ya en el Nuevo Testamento, como bien decía Gilvita, los dichosos de este mundo, pues no son los de estas expectativas, sino que son todos los contrarios, lo que decíamos ya anteriormente, ¿verdad? Los pobres, pero básicamente por el desapego, ya sea el desapego a la propia pobreza, el desapego al propio sufrimiento, el desapego a las posesiones, porque no está mal tener, pero el tema es poseer tanto y estar apegado, ¿verdad? El tema de la justicia. Entonces, ahora estos son los felices. Esta inversión de los valores es posible por aquel que es todo valor. O sea, esto no lo podemos lograr por nuestra propia capacidad, sino que es posible como un don, ¿verdad? Como un regalo por los méritos de Jesús, que Él es el sumo valor, ¿verdad? Entonces, dos bienaventuranzas mayores comprenden todas las otras. La pobreza, en el sentido, vuelvo a repetir, no tanto de estar en la miseria, sino de no estar apegado, ¿verdad? No estar apegado. Y la persecución, pues oigan, ahora con el virus, pues nos damos cuenta cómo apreciamos la vida, ¿verdad? Cómo la apreciamos, cómo la cuidamos, cómo la defendemos. Y pues a veces el testimonio, pues ciertamente nosotros no estamos en una situación como otros países de Oriente, de ser perseguidos por la fe, ¿verdad? Donde realmente cuesta confesar a Jesús, cuesta la vida misma, pero ya ustedes pueden tener una idea de lo terrorífico que puede ser en esos lugares confesar a Jesús sabiendo que la vida va por delante, ¿verdad? Entonces, por eso son las dos bienaventuranzas. Nosotros pues no vivimos esa experiencia de persecución, pues la pobreza se vive también de otra forma aquí, ¿verdad? Estos valores no son nada sin Jesús, que es quien le da todo su sentido. Esa felicidad, esas bienaventuranzas no solo están en el tema de Mateo y de Lucas, sino también están en el Apocalipsis. Y otra vez vemos el tema de la escucha. Dichoso el que sabe escuchar, ¿verdad? También el que se mantiene vigilante, también el que sabe administrar, porque cada uno de ellos va a ser llamado, va a ser invitado a las bodas del Cordero, ¿verdad? El Apocalipsis va a presentar al Cordero degollado, o sea, muerto, pero de pie. Entonces aquí va el tema de la resurrección, ¿verdad? Estar en pie. Porque incluso este Cordero, si tuvo que dar su vida como testimonio, pues lo hizo. Y hoy que celebramos a dos de los apóstoles, pues ya sabemos que ellos, pues todos, al final de cuentas, aún en su vida ordinaria, pues pudieron haber tenido limitaciones, defectos humanos, todo lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas pudieron dar testimonio con su propia vida. Cada uno de ellos es presentado por eso. Y básicamente se les recuerda no porque sean santos, se les recuerda porque dieron testimonio con su vida y nos dejaron la mesa de la palabra, porque sin ellos no hubiera habido ese proceso de acumular primero lo que Jesús dijo e hizo como listados, el que podía escribir, y luego cada uno de ellos en las comunidades, pues las comunidades trabajando esos dichos y hechos de Jesús. Entonces nos dejaron las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Básicamente ese es el sentido de celebrar a cada uno de los apóstoles. No solamente porque tuvieron el privilegio de caminar con él, estar con él por lo menos año y medio o más, sino por el hecho de habernos dejado también, aparte de su testimonio, su testamento, que son esas dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Y haber dado el testimonio de Jesús con su propia vida. Ese es el verdadero sentido.
Y aquí pues terminamos esta sesión, y la otra es de la retribución. Esta era la que yo hubiera querido terminar porque es para que, para que se platique más que para que me escuchen. Pero ustedes la pueden leer en su, ahorita voy, Susi. Ustedes la pueden leer, esta sesión, la pueden leer ustedes en su texto y lo platicamos, porque por eso las invitaba a platicarlo, por lo que van a ver aquí. ¿Se puede afirmar que los hijos pagan las consecuencias del pecado de sus padres? Ya se dan cuenta, es un tema candente. Estoy ocupada en clase. Sí, Ya me fui a verlo. disculpa, pero esto no lo tenemos en el libro. La retribución no la tenemos. Es la sesión, dice No, sesión extra. Dice sesión sí, extra. tenemos María y la iglesia, y hay el libro. Sí, por eso es que yo las invitaba a ver esta con mayor, que dijera yo, tiempo, porque sí quería que esta sesión extra la termináramos de un solo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, tal vez como no van a tener las otras clases, tienen el tiempo, porque es una sesión que sí es para dialogarla. ¿Por qué? Porque está ciertas afirmaciones en el Antiguo Testamento y nosotros tenemos que ponerlas en contexto. Pero la primera pregunta es esa. ¿Se pueden afirmar que los hijos pagan las consecuencias del pecado de sus padres? ¿Se puede afirmar eso? Para No. nada. Bueno, no es que para nada, mucha gente lo afirma. ¿Por qué entonces? Pero yo no lo creo a eso. Pero ¿por qué entonces hablan de oración de sanación intergeneracional? ¿O por qué Porque hay una equivocación. La muerte de Jesucristo borró el pecado de la humanidad, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que se puede heredar son actitudes, pero no los pecados. Va. Entonces, ¿por qué hablan entonces de misas de sanación o de cosas específicas para sanar generacionalmente? Porque eso se practica en la Iglesia Católica, no me van a decir que no. Intergeneracional, yo nunca había oído esa palabra. Sanación personal, pero no intergeneracional. Yo tampoco la había oído nunca, de que uno hiciera misas por los pecados cometidos por nuestros padres, o no, nada que ver. No dice específicamente por los pecados cometidos por nuestros padres, no dice así exactamente, pero sí dice por una sanación, no dice del pecado de sus padres. Sí, los consecuencias de pecado de sus padres, pero sí dice misas de sanación generacional, tal vez no pero sí generacional. ¿No será que hablan de los que están en el purgatorio? Misas por los que están en el purgatorio. Eso sí es razonable y entendible. Ok, entonces el tema es que esto está en el Antiguo Testamento. Por eso es que la gente habla de oraciones de sanación intergeneracional. Pero esos han de ser los evangélicos entonces, porque uno no cree en eso, pues. Pues yo recibo una invitación, no me recuerdo cada cuánto, pero siempre es creo que es una vez al mes, algo así, que nunca he asistido, pero siempre hablo. Es una misa de sanación generacional. Asistan y toda la serie de cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez ustedes no la han oído, pero bueno, yo sí lo he oído, ¿verdad? Y tiene un sentido porque, por ejemplo, aquí en Jeremías 31:29, el contexto es cuando regresan ellos del exilio. Y obviamente cuando ellos regresan el exilio, pues en el exilio no vivieron todas las generaciones que llegaron, sino que en el exilio de Babilonia, sino que muchos murieron y realmente los que se quedaron fueron los hijos, ¿verdad? Entonces ellos, cuando les toca retornar, que es este capítulo 31, pues
lo que ellos encuentran es una devastación, ¿verdad? No hay templo, no hay propiedades, no hay riqueza, hay una miseria. Y entonces ellos, es lo que ellos dicen, nuestros padres cometieron los pecados y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Lo mismo pasa en Lamentaciones, que también es el mismo tema, y Ezequiel capítulo 18, todo Ezequiel va a hablar eso. O sea, Ezequiel va a decir, nuestros padres comieron la fruta y nosotros sufrimos la dentera. Y Lamentaciones pues se quejan justamente del hecho de que ellos no han pecado para sufrir lo que están sufriendo en ese momento. Entonces, la idea persiste porque está en el Antiguo Testamento y algunos todavía no lo han superado. Si ustedes no lo han escuchado nunca, pues qué bueno, ¿verdad? Pero sí existe. Y por ejemplo, igual que la idea del rapto, igual de las consecuencias del pecado de los padres, porque incluso dice que va a ser hasta la 5ª generación. O sea, pero eso es muy de los evangélicos, porque yo tengo una amiga que me lo vive restregando, es que a saber qué está pagando, a saber es que esas maldiciones generacionales. sí, sí, pasa eso, pero acuérdense que nosotros tenemos un área, no quiero porque no es general, ¿verdad? Pero un poco, a veces los carismáticos tienden un poco a tener esas misas sanadoras. No sé si ustedes se han dado cuenta. No. Sí, pero por eso mismo acabamos de ver que Jesús cambió eso, ¿verdad? Con su Exactamente. venida. Entonces, ¿por qué aferrarse a las antiguas creencias que él vino precisamente a cambiar? Entonces, como para mí, como Yo pienso igual que Pini, pues uno No, tiene que sí, tener eso bien. claro, de eso se trata, que eso lo tenemos que tener bien claro, que nosotros no somos judíos, claro, tenemos esas raíces por Jesús, que es judío, ¿verdad? Y Jesús tenía pues esa formación judía, pero él la innova, él todo, los ritos, todas las celebraciones judías, él les da otro sentido, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar, es que esto era lo que les quería explicar. Aquí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar todos los fundamentos de esas ideas. O sea, esas ideas están perpetradas en el Antiguo Testamento, como ustedes bien lo han dicho. Sí, Susi. Mira, te pasaste muy a prisa. ¿Me dejarías ver la lámina 199 y la 200? Esta. Y luego la 200. Espérame, porque... Y la autoevaluación también, que es la 200, por favor. Mil gracias. Disculpa la molestia. Gracias. No, no hay problema. Yo pensé que ibas a comentar algo. Ok. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, leyendo literalmente como dice ahí, por supuesto que ustedes ya entienden que tiene que verse desde el contexto y de la formación literaria, ustedes tienen que ir comprendiendo eso para ir sacando el hilo conductor, pero literalmente nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios remunera el bien y castiga el mal. Eso está dicho ahí, ¿verdad? O sea, al que hace las cosas buenas, les remunera con el bien. Y a las que hace las cosas malas, remunera con el mal. Entonces, él no deja nada ni a nadie impune. Así lo expresa en el Antiguo Testamento en estas citas. Éxodo, Números y Deuteronomio. Entonces, es importante que cuando nosotros notamos eso, nosotros nos damos cuenta de que la revelación es progresiva. Vean, aquí está Éxodo. Y
y aquí está Números. Todos estos libros pertenecen al Pentateuco, ¿verdad? O sea, es la Torá de los judíos. Entonces, ellos aún tienen esa creencia, ¿verdad? Luego, tiene aquí en Éxodo, fíjense, muy pronto, y en Números, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, pues entonces nunca voy a llegar al cielo. No, es que esto está aquí, pero por eso les estoy diciendo, está al principio de la revelación y hay que recordarse que es progresiva, o sea, esta parte es... Era broma, ya me bueno. veía yo por generaciones en el purgatorio. Mírate, mira aquí, está peor todavía en Éxodo y Deuteronomio. En cambio, a los que le aman, hace misericordia hasta 1000 generaciones. Fíjense. Aquí, obviamente, los fariseos y saduceos del tiempo de Jesús estaban completamente claros de que amaban a Dios y Dios los amaba a ellos. Entonces estaban convencidos que su misericordia iba a durar en toda esa eternidad, ¿verdad? También ahí vimos la Torá. Ahora veamos los escritos históricos. Ahí hay ejemplos de castigos, de grandes castigos, ¿verdad? Empezamos, en los libros históricos se va a ir contando, ¿verdad? El tema de Adán, de Caín, de Sodoma y Gomorra. Vemos aquel tema de Abraham negociando con Dios. Pareciera que decíamos que Abraham tiene más misericordia que Dios, ¿verdad? Porque realmente hay una negociación. A veces la interpretación es un poco así, ¿verdad? El hecho es de que no es por ahí donde va el hilo conductor. El hilo conductor es que en Sodoma no había ni una sola persona por la que pudiera mantenerse o evitarse esta destrucción. En Caín hay una gran misericordia porque se dice que al que mate a Caín, pues dice que va a haber un gran castigo para esa persona, ¿verdad? Y en Adán, pues imagínense ustedes, es un tema, son temas no muy fáciles, porque imagínense que según Pablo, por la culpa de uno, uy, todos tenemos esa culpa, ¿verdad? Y luego, por la obediencia de uno, todos tenemos ese mérito. Pero Adán no era más que un ser humano. En cambio, Jesús sí es Dios. Entonces, y ahí encontramos en el estudio teológico que Jesús humanamente nos salva, pero como Dios nos redime. Fíjense, ahí están las dos naturalezas. Con la humanidad nos salva. ¿Se recuerdan de ese tema que lo tocamos? Sí. O sea, su humanidad, siendo el obediente en todos los ejemplos humanos que él pone, con esos nos salva. Ese es el camino para llegar al Padre. Esa es la verdad para llegar al Padre. Esa es la vida para llegar al Padre. Entonces ahí con su humanidad nos salva. Pero como Dios, ahí entra la otra naturaleza, nos redime. O sea, lo que decía Susi, nos quita las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, eso lo hace solo como Dios, no lo puede hacer como hombre, ¿verdad? ¿Eso está claro? Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, aquí, fíjense bien en esta cita lo que dice aquí. O bien, el autor sagrado es el que interpreta un hecho como castigo. ¿Sí se fijan? No es exactamente que Dios esté castigando, es que el autor sagrado puede interpretar, por ejemplo, que una invasión de langostas, que la pandemia del COVID, que una desgracia, él lo puede interpretar como castigo por pecado. Y hay ejemplos, ¿verdad? Abimelech en Jueces, los ataques a los arameos. Vamos a encontrar también en estos libros históricos cuando David había cometido varios errores y el profeta se acerca y le dice, escoge, porque Dios te va a castigar, pero escoge el castigo. Entonces,
todavía tuvo ese privilegio, ¿verdad? Y él, o la hambruna, o la guerra, bueno, habían varias cosas, pero imagínense, la hambruna no era solo para él, sino que iba a ser para todo el pueblo. ¿Se fijan ustedes? Y la guerra no iba a ser solo para él, era para todo el pueblo. ¿Se fija el alcance que tienen estas? Sí, lo que pasa es que eso del castigo es para pensarlo bastante, ¿verdad? Porque Es lo, no por fuerza todo lo que sucede malo va a ser castigo, porque ojalá castigaran a los que son realmente malos y a esos desgraciados no les pasa nada. es que por eso ¿Sí les o no? decía. Entonces es relativo como lo mires, como dice ahí, el autor es el que interpreta, pero la Exacto. cosa no es así. Pues ya ves, porque por eso les decía que esta sesión que es extra, yo quería darle más tiempo para que lográramos hablar todos, ¿verdad? Y salir de esas confusiones, ¿verdad? Porque claro, si yo he ido destruyendo y haciendo a químicos y pericos, pues entonces puede ser que cuando me pase algo yo lo interprete como un castigo, ¿verdad? Y bueno, Lo que pasa es que eso es algo bien cultural, ¿verdad? Que viene desde antes, porque uno a veces, yo he oído que la gente dice, ay, ese va a tener su castigo, o Dios lo va a castigar por lo mal que hizo, ¿verdad? Y tú estás esperando y se le acabó la vida y nunca lo castigaron, ¿verdad? Entonces, pero pero tú crees que Dios lo va a castigar porque eso te da como un consuelo o es en el imaginario cultural, ¿verdad? Que la gente cree que van a tener castigo. Después viven como príncipes y no tienen ningún castigo, ¿sí o no? Así es. extraordinario. Entonces es bastante Exactamente. relativo como lo pensés del castigo, porque yo no creo que se castigue por cualquier cosa. Me tropecé, me rompí el pie y es castigo de Dios porque hice algo malo. Yo no lo creo que Ok, sea así, sinceramente, nada que ver. te felicito, pero ahí hay una parte muy interesante que comentaste que es uno espera. Entonces, si uno espera es que si uno está creyendo, a ver, ¿a qué horas lo castigan a este? Eso Y es lo que resulta digo que yo, uno, o bueno, la gente espera o le dice, ya ves que como él fue así, así, ahora tiene el castigo. Y tú decís, ¿será que ese será el castigo? Pero la gente espera eso, te ¿verdad? das Espera. cuenta. Entonces ahí, y eso está dentro de la Pero propia eso es iglesia, cultural porque es viene cultural. sí, de generaciones y de dichos que la gente repite sin siquiera hacer conciencia de lo que están diciendo, ¿verdad? Porque Claro, muchas veces no tienen conciencia de lo que se dice. y no solo es cultural, sino también así nos lo han enseñado. Por ejemplo, cuando, porque aquí van a ver esta otra parte. Sin embargo, la virtud es recompensada. Y tenemos el libro de Tobías, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que cuando a uno le enseñaban que, miren, usted ayude cuando ve una necesidad, porque Dios le va a premiar y si usted dio 5 quetzales o 5 centavos, se le va a dar 10 centavos o 25 centavos. Aquí está una virtud recompensada. Así se nos enseñó, ¿o no? Mira, precisamente ayer el padre estaba diciendo que la limosna que damos no es para Dios. La limosna que damos es para ayudar a sostener a la iglesia y a los pobres. Pero a Dios no le estamos entregando más que obras de caridad. Nuestra limosna no le sirve a él. Me pareció buenísimo que lo explicara porque la gente cree que paga sus culpas con la limosna. Una cosa es la limosna que se nos pide, el ayuno, y las que eran las que se nos hace énfasis en la cuaresma, limosna, ayuno y limosna, ayuno y oración. oración. Una cosa es hacer eso por el bien de uno que lo necesita, a que estás comprando bendiciones de Dios con tu dinero. Fue bueno que lo explicara el padre, el nuevo párroco de San Martín. Claro que es bueno, y por eso esta sesión extra es preciosa, porque verdaderamente nosotros debemos entender que sí está en el texto bíblico y también debemos entender que sí todo es palabra de Dios, pero también debemos entender que hay un agiógrafo y que hay una persona que está escribiendo
y que ella misma puede poner su propia interpretación, por un lado. Por otro lado, debemos ir entendiendo el contexto de la historia de salvación que empieza desde el principio y llega hasta Apocalipsis, cómo es que va actuando Dios y si de alguna manera nosotros nos empeñamos en seguir creyendo en el castigo, en la amenaza o en la prueba, pues entonces, pues ponernos como papás y decir, por ejemplo, bueno, ¿cuándo amenazan los papás a los hijos? Pues no los amenazan para ver si cambian, pues, para ver si cambian. Cuando se portan mal. Mira, te voy a quitar el carro si no seguís así. O sea, eso es una amenaza, ¿verdad? Porque no está haciendo algo correcto y yo estoy esperando de que cambie. O sea, de todas maneras no es un tema de injusticia o de maldad de Dios. Es decir, es como una prevención. Igual. Cuando dice, por ejemplo, antes nos decían así, si estás caminando descalza, ya cuando seas viejita te van a doler los huesos, así decía. Entonces, porque los niños siempre quieren caminar descalzos, ¿verdad? Entonces, esos no son amenazas ni son castigos, son consecuencias de actos que no se hacen responsablemente. O sea, nosotros tenemos que ir entendiendo ese criterio, porque si ya Jesús revela que Dios es amor, y presenta la gran parábola del hijo pródigo, ese sí que lo despilfarró todo y no lo castigaron para nada, y luego vemos a Jesús, que es totalmente obediente, que ese verdaderamente es el hijo que se da al Padre y sufre todas las consecuencias, que ¿qué es lo que viene aquí entonces? El sufrimiento del justo. Y eso es lo que vamos a encontrar en los otros libros, porque también en los libros sapienciales expresan con claridad cómo Dios premia y castiga todas las acciones particulares. Miren, Yahvé conoce todo, incluso castiga, dice, toda palabra y todo pensamiento. Acuérdense, en nuestro catecismo, para hacer la primera comunión, decía, ¿conoce Dios todo? Todo sí, decía, sí conoce todo, conoce hasta nuestros más profundos pensamientos, o sea, lo conoce todo. Eso está en sabiduría, ¿verdad? Dios lo sabe todo, omnisciente, está omnipresente. Entonces, para él no es sorpresa nada de lo que nosotros hagamos. Entonces, nosotros esto lo estamos viendo como una revelación progresiva, donde nosotros justamente los contextos, tanto históricos como literarios, los tenemos que meter aquí para darnos cuenta que a veces en un poema, a veces en un discurso, a veces en un proverbio, acuérdense ustedes que los libros sapienciales son colecciones de proverbios del pueblo. Ahora también acuérdense de otra cosa, que estas colecciones del pueblo no pertenecen solo a la cultura judía, porque ellos fueron exiliados, invadidos por infinidad de culturas. Entonces, ellos tenían una gran riqueza de proverbios, una gran riqueza, no solo la propia, sino la de todo el entorno por los que habían sido, pues, invadidos o exiliados, ¿verdad? Entonces, todo eso sirve para que nosotros nos demos cuenta y vayamos sacando el hilo conductor de la historia de la salvación. Ahora fíjense lo que les decía anteriormente de la retribución colectiva, que eso se ve en Primera de Reyes. La falta la cometió David, sin embargo el castigo iba a ser para todo el pueblo. Entonces, por la fidelidad de todo el pueblo es bendecido. Si todo el pueblo es fiel, todo el pueblo. De ello aprovechan justos y pecadores. No obstante, no se elimina la responsabilidad del individuo. Bueno, ahí hay como contradicción, porque si por todo el pueblo, pues entonces el pueblo es bendecido, pero entonces el pueblo se supone que no tiene pecadores, ¿verdad? Porque son fieles. Pero eso no pasa en la historia humana, no pasa, porque todos somos pecadores. De hecho, así decimos en la iglesia, ¿verdad? Todos somos pecadores. Oye, Betsaida, ¿y qué dirían si vivieran la pandemia que estamos viviendo? ¿Que estamos pagando todos nuestros pecados? Pues ahí te digo, si justamente... ¿O es consecuencia de haber desviado
el uso de nuestro suelo, la libertad que se nos dio, que es libertad que hemos abusado. Pues Una cosa es fíjate. que Dios nos castigue y otra cosa es que estemos pagando nuestras propias consecuencias. Pues fíjate que como hasta el día de hoy no se sabe si esto es natural o provocado. O sea, porque eso es así. No se sabe con exactitud. Todavía están averiguando que si sí, que si no. Bueno, pero hay una verdad que es la que sostiene, sobre todo el Nuevo Testamento. Dios tiene control absolutamente de todo, ya sea natural o sea provocado, Él tiene el control, ¿sí o no? Así es. Entonces, de esta experiencia, habrán quienes aprendan, como en el tiempo de Jesús, habrán quienes aprendan y habrán quienes no aprendan nada, o peor todavía, retrocedan, ¿verdad? Habrá de todo, porque aquí no hay nada impuesto. Cada quien, abriéndose a la gracia, descubrirá cuál es el proceso. Yo tengo una alegría muy grande que compartirles y de veras me dio mucho, mucho gozo. Hace mucho tiempo conocí a un sacerdote que la verdad iba en su sacerdocio dando tumbos por aquí, por allá, por todos lados. Sí que le ha costado su sacerdocio por muchas formas, por su mentalidad, por muchas formas de su humanidad. Y yo sabía de él a través de otras personas y me decía, ay, no, es terrible, ese sacerdote, sus homilías son espantosas, él no cree en nada y bueno, y total que así. Y más de alguna vez hablaba con él y pues sí, se quejaba siempre y había... El sábado le hablé para ver si me hacía el favor de ir a bendecir la construcción, a ver si así se termina el fin. Y entonces encuentro esta gran sorpresa. Un día había dicho él, mira, a mí me cuesta tanto ser sacerdote, pero yo no quiero dejar de ser sacerdote. Bueno, así fue. Y luego el sábado me dice, sabes que me siento privilegiado. De veras, le digo yo, y dígame por qué. Entiendo la palabra de Dios. Entiendo la palabra de Dios. Es la fuente. Ay, lo oí y yo decía, fíjense, tiene 70 años ahorita. Y en el seminario, todo, ha sido un proceso tan difícil para él ir asumiendo su sacerdocio y llegó a la fuente. Miren que el sábado sentí un gozo tan grande. Yo dije, bendito sea Dios. Y dije, Padre, llegamos. Felicitaciones. Pero de veras, es progresivo, es progresivo. No, pero hasta que uno llega a entender de veras dónde está la fuente, dónde está la verdadera felicidad, dónde está la sabiduría, eso no pasa fácilmente. Esa es una gracia de una gran misericordia y yo me gocé tanto el sábado de saber que este sacerdote llegó a la fuente a sus 70 años. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? O ya se fueron, porque ya nos pasamos 14 minutos. No, aquí estamos. No, aquí, bien. aquí estamos, ajá. Pero se No, fijan. estamos oyendo todo tu relato. Pero se fijan qué bonito eso. Sí, sí. Entonces, aquí vemos una fidelidad, ¿verdad? Vemos una fidelidad de parte de Dios. No tal vez exactamente de parte del sacerdote que le costó tanto, tantas caídas, tantas levantadas, tantas cosas, tantas incoherencias, pero, ¿verdad? Ahí estaba él queriendo seguir en eso. Entonces, lo que sí avisa el Deuteronomio es que por esa bendición de todos nadie debe atrincherarse. O sea, ¿qué quiere decir? Que nadie dice, ay, bueno, como Dios bendice a todos, yo ahí me meto como en un pedacito para que también ser bendecida, ¿no? Porque también por los pecados del pueblo como conjuntos, hoy se llaman pecados sociales. Hoy así se llaman cuando es pecado de todos, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento estaba un castigo, ¿verdad? O sea, aquí los justos también sufrían por los pecadores. Bueno, pero esa era una mentalidad antigua. Y también nos habla de que todos los pueblos van a ser castigados. Eso ustedes en Jeremías
van a encontrar los oráculos de las naciones. Terribles esos oráculos, cómo va a ser castigados Nínive, Babilonia, los persas, los asirios. Bueno, todos ellos van a ser destruidos totalmente, ¿verdad? Podemos ver eso y otras citas más, donde hay grandes castigos individuales y al pueblo. En virtud del fuerte sentimiento de solidaridad característico de Israel y de la alianza como pueblo en relación a Yahvé, por la falta de uno, cualquiera, todo el pueblo se ponía en estado de culpa y de punibilidad respecto a Yahvé. Bueno, eso era, por ejemplo, en Nínive, cuando todos son conscientes del pecado, pues todos, hasta el rey, y dice el texto que hasta los animales, ¿verdad? Se pusieron en penitencia. Y luego se afirma muchísimas veces que la culpa de los padres van a ser castigados en los hijos, que todo el pueblo sufre el castigo por el pecado de los antepasados. Eso está en Esdras. Pero acuérdense cuál es el contexto de Esdras. Esdras regresa del exilio. Entonces ellos están conscientes que muchos de ellos no han hecho ni alianza con esos imperios, no han hecho nada, no han sacado, solo están viviendo una situación que ni ellos saben por qué la están viviendo, ¿verdad? Fueron alianzas de los reyes, ni siquiera de ellos mismos. Sin embargo, en estos y en otros casos semejantes se trata más de acentuar la gravedad del pecado y que tiene consecuencias por ley natural. ¿Ya se fijan? O sea, no son castigos, son las consecuencias naturales de nuestros actos humanos. Y muchas veces, como bien lo dijo, creo, Gildita o Pini, que eso lo transmitimos, esos hábitos, esas costumbres, esos juicios, esos criterios que tenemos y que a veces se nos transmitieron a nosotros, también nosotros lo transmitimos a nuestros descendientes. Entonces, las personas van a estar más que con miedo. Yo me sorprendo que muchas veces hay más miedo que fe. Porque, por ejemplo, en la universidad, claro que ellos ahorita con Halloween y todo eso, ellos creen mucho más en el diablo y en todos esos y en el exorcismo. Pero si ustedes hablan de Jesús, ellos no creen tanto eso, pero sí creen en lo otro, ¿verdad? Y por ejemplo, un dentista me llama un día y me dice que necesitaba que fuera a orar a su clínica porque los aparatos se le descompusieron, la refri se le descompuso, el carro se le descompuso y eso ya le había dicho él que era el mal que estaba descomponiéndole todo. Bueno, entonces, a veces la mentalidad está bastante centrada en estos versículos. Y la gente lo que le provoca es miedo, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos bueno, es... pero Betsaida también, perdón, que ahí pasa un camión, que siempre el miedo, inculcar el miedo es una forma de dominación, como han hecho ahora con la pandemia. Claro. Entonces, si uno se lo pone a pensar, es decir, tú tienes que creer y ser fiel a tus principios y a tu buen obrar, porque eso está en ti, en tu esencia, pero no porque vas a recibir un premio o un castigo. Claro. Pero ha sido la forma como de manipular a la gente para que haga caso. Yo eso es lo que pienso. Claro, y piensas muy bien, fue una didáctica equivocada, ¿verdad? Que Exacto, entonces, ¿cómo hago para que toda esta gente, todo este pueblo obedezca a través del miedo, a través del castigo y del perdón? Exacto. Pero si tú sos una persona bien formada y todo, lo vas a hacer por ti mismo, no porque vas a recibir una recompensa. Ahí tienes tú exactamente el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Ahí tienes tú ese ejemplo verdadero que no es ni por premio ni castigo. Incluso ya me va a venir a decir, no, pero Jesús también habla del infierno y del castigo. ¿Quién sabe? Porque acuérdense ustedes que eso fue escrito años después. Y ya vieron a veces interpretación de los propios agiógrafos. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? Sí. Oye, Betsaida,